el respeto y la admiración de todos nosotros, y es nuestro diamante Juan Esteban Echeverry. Es una persona que tiene una experiencia profesional, es una persona que tiene un título universitario de negociador internacional, lo cual le ha ampliado su visión, tiene una especialización en mercadeo, es una persona que habla 3 idiomas, o sea, es una persona que para el mundo tradicional está full preparado, la tiene toda, y es una persona que tuvo la posibilidad de dirigir una empresa de plástico a nivel comercial desde Estados Unidos para toda Latinoamérica, siendo también un conector, un broker, ¿sí? Entonces, defino a Juan Esteban una persona supremamente estructurada, con todos los datos actualizados día a día, si no, péguese de sus estados para que vea cómo este tipo está a la vanguardia de los datos para compartirnos a nosotros la mejor información de posicionamiento de nuestra marca. Y es una persona que yo, si lo quiero definir en una sola palabra, es impecable en todo sentido. Así que familia, regales este espacio el día de hoy, tome nota, mucho apunte, por favor, porque este señor está cargado de datos siempre, así sea para la conexión. Así que, Juanes, mi hermano, muchas gracias por prestar este servicio a tu organización. Estamos todos muy atentos para empezar a aprender de cómo conectar correctamente. Mi hermano, los micrófonos son tuyos. Gracias, Sebas. Bueno, no, muy buenos días a todos. Voy a tratar de estar pendiente aquí del chat en Zoom y un poco en YouTube. La idea hoy es que sea un espacio más que un entrenamiento magistral como los que vemos pues en academia o como los que podemos ver en academia virtual de liderazgo, sea más un entrenamiento desde la experiencia, desde mi experiencia. Para quienes me conocen en lo personal, saben que soy una persona tímida, saben que no soy el más conversador, que no me es fácil prospectar, que no me es fácil entrar en conexión con personas que no conozco. Y sé que para quien no me conoce o para quien solo me conoce por entrenamientos o por charlas o por conferencias, le parece un poquito increíble pues eso. Yo soy una persona que desde muy pequeño, pues por el problema del lenguaje que tenía, pues me volví como muy de pocos amigos, muy de pocas personas, muy de no conversar mucho, muy de no opinar mucho por ese temor a que de pronto por mi tartamudez, por mi gaguera, pues cuando estaba muy pequeño, pues me gozaran, o como se dice hoy, fuera pues víctima de bullying. Entonces, ese no ser tan abierto con las personas, ese no ser como tan empático, ese no ser tan entrador como le decimos en Medellín, pues hizo que incluso las relaciones que ya tenía en lo personal, o sea, con mis amigos, con mis compañeros, fueran muy limitadas, o sea, que no fueran como de tanta confianza. Y por eso cuando yo llego a Gano Excel y me doy cuenta que es un negocio de personas, que es un negocio para conectar, que es un negocio para conocer, que es un negocio para conversar, se me dificultó un poco al inicio. Incluso cuando comencé mis presentaciones, cuando las comencé a hacer yo, como les contaba Sebas, soy una persona muy de datos. Entonces siempre me he refugiado o he encontrado esa confianza en los datos, en la información, más que en la conexión. Y cuando el equipo de trabajo pues alcanzó un resultado que es el rango oro y nos quedamos ahí de pronto por un tiempo. Pasar al siguiente rango significó reunirme con Juan Pablo Restrepo, reunirme con Luis Fernando Huergo, reunirme con Carlos Rueda, a ver qué era lo que estaba pasando, y siempre lo que me decían es: Juanes, es que vos sos muy bueno para soltar datos, para dar información, pero te falta humanizar la presentación, te falta conectar con las personas. Entonces, desde ahí fue que comencé pues a construir un poco esto y a entender la importancia de conectar, muchachos. Conectar, intimar y empoderar para poder lograr esa duplicación, para llegar a encontrar personas incluso mejores que vos en el liderazgo y pues finalmente alcanzar eso que todos queremos, que es la libertad. Entonces todo parte de esto, todo parte de entender que crear conexión es poder interesarte por las personas. A la gente en realidad no le importa todo lo que usted sabe,
no le importan todos los datos que usted tiene, hasta que ellos logren ver que usted verdaderamente se interesa por ellos. Y yo creo que esa es la clave para construir cualquier equipo de trabajo, para lograr esa sinergia entre las organizaciones que construimos, la conexión. Y la conexión no es más que partir de la credibilidad. Cuando nosotros logramos tener esa credibilidad en las personas, cuando las personas nos ven y confían en nosotros, es que se comienzan a dar las conexiones de verdad. Y la credibilidad, y lo hablaba Andrea ayer, es qué tanto relacionamiento tú tienes, o sea, qué tanto conocen las personas de ti que pueden creer y pueden confiar en vos. Entonces, yo pensaba que tenía credibilidad y tenía cierta credibilidad entre las pocas personas que yo permitía que me conocieran. No eran muchas. Hay otras que tal vez reconocían algo de lo que yo podía hacer o de lo que podía lograr dentro de mi trabajo, dentro de mi universidad, pero no había ese nivel de confianza y ese nivel de credibilidad. Entonces, todo parte de poder hacer y tener claridad en las acciones para dar ese primer paso para conectar. Y conectar no es más que empatizar. Y si usted revisa de pronto el diccionario de habilidades que saca el Foro Económico Mundial, las habilidades que dicen de la cuarta revolución industrial o las habilidades que más están buscando hoy en el mundo, no ni siquiera en el mundo laboral, sino en el mundo empresarial igual, la empatía es una de ellas, la empatía. Entonces, siendo la empatía una habilidad, hay que partir de eso, que hay personas que desde muy pequeños tienen la capacidad de ser empáticos. Mire los niños de 4, 5, 10 años, hay unos niños que son más tímidos y hay otros que donde llegan salen y de una consiguen amiguitos. Yo tengo 5 sobrinos y hay 2 grupos que son hermanos y el mayor, en los 2 casos, siempre es un poquito más tímido que el menor. Entonces, cuando iban a la casa de mis papás, o van, pues ya que ya están muy grandes, cuando iban a la casa de mis papás, los hermanitos, Sebastián y Camilo, Sebastián es el menor, Camilo es el mayor, Sebastián salía viviendo en Estados Unidos, llegaba aquí a Colombia, salía y en 5 minutos ya tenía un montón de amiguitos en la unidad. Camilo, en cambio, pues es un poquito más tímido, lo mismo el caso de Jacobo y Manuel. Jacobo es el mayor, Manuel es el menor, y cuando Manuel iba chiquito a la casa de mi papá, salía y en 10 minutos ya tenía un combo de amiguitos nuevos. Jacobo es un poquito más tímido. Pues mire que desde pequeños hay personas que desarrollan esa habilidad de empatizar con los demás y hay otros a los que nos cuesta. Eso no significa que sea imposible, significa que tenemos que entender que primero se toca el corazón y luego se toca la mente de las personas. Yo me estaba enfocando mucho cuando comencé, porque es mi formación, yo soy muy racional, en tratar de conectar siempre el cerebro de las personas, la mente de las personas con la información. Y cuando me reúno con Juan Pablo Restrepo, cuando me reúno con Carlos Rueda, me refuerzan que, hey, hay que conectar con el corazón de la gente, hay que conectar con ese porqué. Entonces, yo creería que la base pues, de la conversación que tengamos hoy debe ir muy en ese sentido, en qué podemos hacer nosotros para lograr aumentar nuestro nivel de empatía con las personas con las que hablamos todos los días, a los que les presentamos el negocio, con los que les presentamos el producto, incluso con nuestros propios equipos, o sea, con nuestros líderes base, con nuestro círculo íntimo, con las personas que están empezando a integrar nuestra organización. Y parte de eso, de conocer el corazón de la gente y comenzar a empatizar desde ahí. Entonces, a mí cuando me dicen que la empatía es una habilidad, y yo veo a Manuel y veo a Sebastián, que son pelados que desde pequeños tienen esa capacidad de hacer un montón de amigos, muy seguramente usted está ahí y piensa lo mismo. No, es que eso es para la gente que tiene la capacidad de ser amigueros, de que llegan a un lugar en donde no conocen a nadie y en 10 minutos ya son amigos de todos. ¿Conoce gente así? En mi familia hay mucha gente así. Es el caso de mi papá, que no sé si lo conoce. Una persona que a donde llega en un segundo puede hacer amigos. En un segundo hay muchas personas que quieren hablar con él y él sale siempre con nuevos contactos de cualquier lugar a donde va, sea un centro comercial, sea ir a
hacer una vuelta, hacer al gimnasio, hacer deporte. Yo, por ejemplo, no tengo esa habilidad tan desarrollada. Entonces, cuando usted se da cuenta que no tiene la habilidad desarrollada, lo que debe hacer, y le recomiendo siempre, es cambiar la palabra habilidad por actividad. Porque cualquier habilidad que uno tenga viene de repetir una actividad el suficiente número de veces para volverse bueno en eso. Piense que si la empatía es una habilidad, es exactamente igual que la habilidad de hablar, o la habilidad de caminar, o la habilidad de montar en bicicleta. Entonces, yo lo viví con la forma de hablar. Yo les contaba que yo soy tartamudo. O sea, para mi familia que han visto la evolución, cuando yo tenía 5 años, cuando yo tenía 6 años, cuando yo tenía 7, 10, 12 años, para mí hablar era un martirio. O sea, yo no quería hablar nunca en público, no quería ni participar en el salón, no quería hablar mucho con mis amigos porque como pues era tan gago, era tan tartamudo, se me complicaba la comunicación. Fue por allá a los 17 años, estando ya en el primer semestre de la universidad, que yo tomé conciencia de eso y busqué una fonoaudióloga. Y una fonoaudióloga no es más que ir a una terapia de lenguaje en donde te ponen una serie de actividades, a repetir unas actividades el suficiente número de veces para volverte hábil en algo. Una habilidad tan sencilla que todas las 95 personas que están conectadas acá la dan por sentado, como es hablar. Para todos es muy fácil hablar, para todos es muy fácil exponer o comunicar la información que tienen en la mente. Para mí siempre fue una cosa absurdamente de temor, de susto, de miedo. Entonces yo fui consciente que el repetir una actividad muy seguida me iba a volver hábil en comunicar. Y pues en los más de 6 años que llevo ya con Gano Excel, como me he expuesto tanto a hablar y a comunicar y a participar en charlas, en conferencias, en seminarios, en super sábados, en convenciones, el hablar se volvió en una habilidad para mí, el comunicar se volvió en una habilidad para mí. De esa misma forma, empatizar, la empatía, a mí se me da difícil. Entonces, ¿qué hago yo? Empezar a tener una serie de actividades de manera consciente que me ayuden a conectar, que me ayuden a empatizar con los demás. Entonces, si usted siente, al igual que yo, que no es el mejor para hacer amigos, que no es el mejor para relacionarse, que no es el mejor para empatizar, que se le dificulta a veces conectar con las demás personas, lo único que debe hacer es hacerse consciente que es algo que tiene por reforzar y tener claro cuáles son las actividades que debemos empezar a desarrollar para tener la capacidad de empatizar con los demás. Entonces, mire que es una ley, incluso John Maxwell la llama la ley de la conexión. Y hay estudios alrededor de cómo conectar con la gente y lo que dicen es que los líderes tocan el corazón antes de pedir una mano. Conectar es la habilidad de relacionarse e identificarse con las personas de tal manera que aumenta tu influencia sobre ellas. Mira que conectar es influir. Entonces, cuando yo veo toda esa gente que dice que son influencers en Instagram, ¿sí? Que son influenciadores, la verdad es que hay muchos que no lo son. O sea, tienen una cantidad de seguidores y ya, pero un verdadero influenciador es la persona que tiene la capacidad de conectar con los demás y movilizarlos hacia una acción. Y si usted revisa, usted tiene cierto círculo de influencia, cierto círculo de personas que como confían en usted, sobre los cuales usted tiene credibilidad, usted tiene la capacidad de conectar e influir sobre ellos para que hagan algo. Entonces, si nosotros queremos aumentar nuestro nivel de influencia y que las personas puedan seguir un mensaje que nosotros les demos, sabiendo que es un mensaje de bienestar, sabiendo que es un mensaje de prosperidad, sabiendo que es un mensaje de liderazgo, en el caso de los equipos, lo que debemos hacer es conectar, porque conectar es lo que nos lleva a aumentar el nivel de influencia. Entonces, mira que hay 3 pensamientos de John Maxwell acerca de cómo conectar. Y el primero que tenemos que tener claro es que conectar siempre es acerca de los demás, no acerca de nosotros. Si yo quiero conectar con alguien, tengo que pensar en el otro. Por eso es que somos tan insistentes desde la lista de contactos en preguntarnos el porqué de la persona que estamos escribiendo ahí en la lista de contactos. Si nosotros tenemos claro cuál es el porqué, qué es lo que lo motiva, cuál es el motivador, qué es lo que lo moviliza, qué es lo que la persona está buscando, vamos a poder conectar con el otro. Porque como conectar es acerca de los demás, la idea es ayudar
a la gente a conseguir lo que ellos quieren. Si tú te enfocas en ayudar a que la gente consiga lo que quieren, ellos más adelante te van a ayudar a ti a conseguir lo que tú quieres. Entonces, el foco siempre está en el por qué. El foco siempre está en preguntarnos qué buscan los demás, qué es lo que las otras personas quieren, qué es lo que las otras personas están buscando y cómo nosotros podemos ayudarlos a lograrlo. Si usted tiene clara ese primer pensamiento dentro de la ley de la conexión, puede aumentar su nivel de influencia. Y para los líderes, para los que ya lideramos un equipo de 2, de 3, de 4, de 1000, de 5000 personas, tenemos que entender que el nosotros tener un resultado significa que estamos ayudando a los otros a llegar a la meta. Es imposible que usted pase a rango oro, es imposible que usted llegue a rango platino, es imposible que usted llegue a rango diamante enfocándose solamente en su resultado. Usted debe pensar y revisar esa lista de líderes, esa lista de contactos de su organización, qué es lo que está buscando, qué es lo que quieren lograr, y de esa forma ayudarlos a ellos a cruzar la meta. Indiscutiblemente usted la va a cruzar también. El segundo punto fue lo que yo fui más claro y lo que más entendí, porque es que conectar requiere energía. Conectar requiere un esfuerzo de parte nuestra, y más si no es nuestra habilidad. Debemos esforzarnos y debemos ser conscientes de lo que queremos lograr para poder obtener ese nivel de conexión. Mire que yo lo comparo, siempre voy a dejar de compartir pantalla para verlos un poquito aquí más grandes. Yo comparo las habilidades que desarrollamos teniendo en cuenta que la empatía es una habilidad, que es de lo que estamos hablando hoy, la conexión, como cuando uno aprende a manejar un carro, ¿sí? Yo no sé si usted sabe conducir, si sabe manejar carros, pero cuando yo aprendí a manejar carros, eso fue hace muchos años, me enseñaron en un Renault 9 en la escuela de conducción y tuvimos un Twingo. Mire que cuando uno aprende a manejar carro, uno las primeras veces que lo saca y que maneja tiene que ser muy consciente de cada acción, tiene que ser muy consciente de cada actividad. Entonces uno se monta al carro, se pone el cinturón, lo prende, ¿cierto? ¿Y qué hace? Revisa los retrovisores, ¿sí o qué? Acá, luego clutch, primera, va soltando y el acelerador, y arranca. Y uno cada que va a meter un cambio es consciente de cada acción. Revisan dónde está el cambio, mete clutch, va sacando y va acelerando. Y en un principio requiere energía, requiere esfuerzo, requiere demasiada concentración hasta que, ¿qué? Hasta que usted lo hace el suficiente número de veces, ya maneja tanto el carro, ya lo sacó tan seguido, que usted se le vuelve prácticamente por inercia el manejar. Se coge confianza, ya no se da cuenta en qué cambio va, ya no se da cuenta en qué momento es que mete el clutch, ya no se da cuenta si cambia de radio, las mujeres se maquillan, hace un montón de vainas al mismo tiempo, pero en un principio cualquier habilidad que queremos desarrollar requiere de nuestra energía, requiere que nosotros podamos poner de nuestro esfuerzo para lograr ese resultado. Mire que el punto 3, y es una clave para conectar, es poder encontrar esos puntos comunes. Conocer también a las personas que las podemos poner en una posición en donde se sientan respetados y valorados. Puntos comunes. Entonces, si estamos hablando de una presentación, y quienes han estado conmigo en presentaciones de negocio se dan cuenta que cuando me presentan a los invitados, yo hago un esfuerzo, el punto 2, yo hago un esfuerzo, pongo de mi energía para desarrollar esa habilidad y empezar a encontrar puntos comunes. Entonces, si me dicen que vive en Bogotá, yo arranco por acá, ¿cómo así? Yo llevo 6 meses en Bogotá, ¿en dónde vivís? ¿Y qué te ha pasado? O sea, yo hago un esfuerzo por encontrar esos puntos comunes con la persona que me lleven a empatizar en cierto nivel con él. Si me dicen que se graduó de esto o se graduó de lo otro o que su familia vive en tal parte, entre más información tengamos del otro, más fácil va a ser para nosotros encontrar un punto común y desde el punto común partir a generar una conversación. Hay muchos que le llaman romper el hielo, pero no es más que buscar ese empatizar con el otro. Si usted logra empatizar con el otro, efectivamente se rompe el hielo, pero se aumenta ese canal de comunicación. Ahora,
¿qué es lo que pasa? Que nos han metido en la cabeza palabras como los caracteres opuestos se atraen. ¿Sí o no? Los polos opuestos se atraen. Lo que tenemos que preguntarnos es qué tan cierto es eso. Piense por un segundo en alguien que usted verdaderamente aprecie, en alguien que usted quiera, en alguien que sea importante para usted. Piense, ¿a quién quiere usted de verdad? ¿A quién aprecia? ¿Por quién siente cariño? Ahora pregunte de qué es lo que lo hace simpático, qué es lo que le gusta de esa persona. ¿Será que se parecen en algo? ¿Será que se parece a usted en eso? Por eso que le gusta, será algo que a usted también le gusta. O algo que usted admira de la persona y en lo que le gustaría parecerse. Mire que la mayoría de las personas por las que sentimos algún cariño, la mayoría de personas que queremos, la mayoría de personas que están cercanas a nuestro corazón, es porque se parecen en algo a nosotros o porque tienen algo en lo que a nosotros nos gustaría parecernos a él. Todo se trata de empatía, todo se trata de conexión, todo se trata de qué puntos comunes encuentro yo en el otro que a mí me ayuden a conectarme con esa persona. Y ahora piense todo lo contrario. Personas por las que usted no sienta algo, personas por las que usted no sienta ese cariño, sino que por el contrario le generen aversión. Tiene cosas que a usted no le gustan, tiene puntos en los cuales no hay comunión entre ustedes. Ahora, una cosa que yo la he podido probar mucho, yo no sé si les ha pasado que lo sientan en presentaciones con personas con las que ustedes verdaderamente no conectan. O sea, que usted arranca la presentación y son erizos así cruzados de brazo, que son con una actitud, mejor dicho, muy, muy complicada para presentar. Y ahí nos recomiendan muchísimo poder armonizar. El PNL, ¿qué dice? Que cuando usted se refleja en el otro y ve que tiene acciones similares o habla similar a usted, usted tiende a bajar el tono, tal vez si estaba muy altivo, si estaba muy apático, si estaba muy cerrado, si estaba muy erizo, y abrir sus niveles de conexión para entender el mensaje. Entonces, voy a contarles una vez una historia. Estaba yo en la oficina de Gano Excel en Medellín y unos socios de Cali me traen un invitado. Y el invitado toda la presentación estuvo así, recostado en la silla, tirado para atrás y sentado de esta forma. Así. En un principio, ¿yo qué hice? Yo estaba sentado, normal, así, en el borde pues de la silla, como nos recomienda Robinson Huergo que presentemos el negocio, pero cuando vi que el man estaba echado así para atrás, yo llegué y yo hice lo mismo. Yo me tiré para atrás en la silla, yo me crucé de brazos, me puse exactamente en la misma posición que tenía la persona y empecé a hablarle así. Incluso yo normalmente trato de hablar despacio y él estaba hablando súper rápido. Entonces yo me puse así, le empecé a hablar a la misma velocidad que estaba hablando él, rápido, rápido. Luego me descrucé, me senté bien en la silla y empecé a acercarme a la mesa. ¿Qué hizo esa persona? O sea, por PNL, cuando yo busqué puntos comunes con él, empecé a hablarle al mismo ritmo, me crucé de brazos y luego me descrucé, él hizo lo mismo. Él se descruzó, se sentó bien y se ubicó en la mesa. La mente funciona de esa forma. Cuando usted logra empatizar con el otro, cuando usted logra armonizar con el otro, usted tiene un nivel de conexión mayor, un nivel de empatía. Eso es supremamente importante. Mire que nosotros, en la medida que aumentamos nuestro nivel de liderazgo, debemos ser un camaleón. ¿Qué significa ser un camaleón? Ser un camaleón es tener la capacidad de usted lograr ese nivel de conexión, cambiar prácticamente su color de acuerdo a quien tenga al frente. ¿Qué significa eso, Juanes? Sí. Cuando a mí me sientan en presentaciones con pelados jóvenes de menos de 30 años, ¿cierto? Y yo veo que su lenguaje es de parce para abajo, ¿sí? Perdón por la expresión, de chimba para abajo. ¿Yo qué hago? Yo le hablo exactamente igual. Yo le hablo en el mismo lenguaje que la persona pueda tener un nivel de conexión conmigo. Yo no puedo sentarme con alguien
que hable de parce, no, una nota, que chimba negocio, y yo hablarle con palabras muy elaboradas, no, esto es un negocio que tiene un nivel, no voy a generar conexión. Yo debo ser un camaleón para lograr conectar con la persona que tengo al frente. De la misma forma, cuando me sientan una familia, en estos días una socia que es de Palmira también, me invitaron a un coffee en donde eran puras mamás y había unas con niños atrás jugando y yo, fue madre, listo, que volverme un camaleón y hablarles a ellas en un lenguaje en el cual yo pueda conectar, usar ejemplos que ellas puedan evidenciar lo que significa el negocio. Y ahí está la verdadera habilidad de nosotros en conectar. Pensar quién es el otro, a quién tengo yo al frente, con quién estoy hablando, qué es lo que puede buscar, qué es lo que puede querer, pero sobre todo desde dónde me habla para yo poder comunicarme en el mismo tono que esa persona le gusta percibir, para yo poder comunicarme con ejemplos que esa persona pueda entender. Y una de las líderes que más nos enseñó eso fue la diamante Elizabeth Díaz. Elizabeth Díaz, si usted se da cuenta, los ejemplos que tiene de producto, los ejemplos que tiene de negocio, los ejemplos que tiene de liderazgo, son muy familiares. Son muy de su rol como esposa, son muy de su rol como madre, son muy de su rol dentro de la familia. Y en esa manera que nos explica el negocio, con ejemplos tan sencillos, cualquier persona puede entenderlo. Entonces, la invitación, equipo, es a eso, a que siempre se ocupe en pensar y en entender a quién tenemos al otro lado. ¿Cómo le gustaría a esa persona que usted se comunicara con él? Y va del mismo, como dice la reina, del mismo modo en sentido contrario. Si usted es un pelado de 20, si usted es un pelado de 18, si usted es un pelado de 25 y va a presentarle el negocio a alguien de 45, a alguien de 50, no le podemos hablar de parce, de qué nota, de qué, porque no se va a conectar. Por el contrario, va a pensar que no hay un nivel de empatía entre ustedes dos, que él no cabe en ese negocio, porque no logramos comunicarnos en las palabras y en el lenguaje que a esa persona le gustaría escuchar. Entonces, mire que requiere un poquito de energía, requiere un poquito de esfuerzo, pero en la medida en que lo repitamos y en la medida en que tengamos esa actividad de manera constante, se vuelve una habilidad. ¿Qué puede hacer usted? Buscar referentes, ¿sí? Apoyarse en otra persona. Y no significa que la otra persona deba pues, hacerle toda la presentación. Ejemplo, si yo le voy a presentar a una persona de 70 años, ¿sí? Y yo tengo 20, ¿yo qué hago? Yo busco por lo menos en mi equipo de trabajo una persona de 50, de 60, de 65, o si hay alguien de 70 años que pueda estar conmigo en la presentación, así sea solamente para dar su experiencia dentro del negocio, voy a lograr un nivel de conexión mayor. A la gente le gusta siempre armonizar, poder reflejarse en un espejo y ver que ahí caben ellos. Entonces, yo por eso estaba hablando ayer con una socia que me pedía, bueno, Juan, es que voy a tener una socia que tiene el lunes un one-to-one que le gustaría que vos la apoyaras porque es una persona que tiene la misma enfermedad que vos tenés en la columna. Yo lo primero que pensé fue, madre, o sea, tampoco a ese nivel, porque es que tengamos artrosis los dos no significa que tengamos empatía. Yo le dije, ¿cuál es el perfil de la persona para ver si verdaderamente soy yo quien debería estar en la presentación? Ya cuando me dijo, no, es ingeniera administrativa, habla 3 idiomas, le gusta no sé qué, yo dije, bueno, entonces sí, porque por el hecho que tengamos artrosis los dos, no va a haber ese nivel de empatía. O sea, tendría que tener un esfuerzo muy grande porque me han sentado a veces mamás, amas de casa, que su rol principal es el hogar y para mí es un poco complejo y requiere una cantidad de energía mayor poder armonizar y empatizar con esas personas. Por eso yo les digo siempre, conozcan a su equipo de trabajo, conozcan qué perfiles hay en su organización, sea para abajo, en sus downline, en sus upline o en sus pares, así sea en otros equipos de su mismo diamante con los cuales usted pueda lograr un nivel de empatía mayor. No significa, y pilas con esto, que si le voy a presentar a un médico, tengo que sentarle un médico. No. Todo parte desde el por qué. El mejor nivel de empatía, el mejor nivel de conexión
es el por qué, no tanto la profesión, el perfil y el por qué. Entonces, ensayen. La próxima vez que se conecten con una persona, sea por este medio o en presentaciones en vivo, cuando podamos hacerlas con más regularidad, ensayen el armonizar, sin ser muy evidentes, pero si lo ven cruzado de brazos, se cruzan de brazos, luego se van descruzando y van viendo cómo la actitud de la persona cambia. Por eso es tan importante que cuando hacemos una presentación tengamos las cámaras prendidas, podamos ver a la otra persona, ver cuál es su actitud, ver cómo está recibiendo la información para poder conectar. Listo. Mire que esto es muy importante y tiene que ver con lo que les acabo de comentar. A través de la palabra, solamente la gente recibe el 7% de la información que se comunica. A través de la palabra, solamente se recibe el 7% de la información que se comunica. ¿Cómo armonizamos entonces con la fisiología? El tono de la voz, los gestos, la respiración, los ademanes, las posturas. En eso yo tuve que trabajar mucho. Hacer pausas, encontrar un tono de voz correcto. Ahora, si la otra persona está en un nivel muy bajito de vibración, usted poder arrancar en un nivel bajo, pero ir subiendo la vibración a lo largo de la presentación para no generar un choque, sino ir llevando a la persona de un nivel bajo de vibración a un nivel más alto. Entonces, para dirigirse a usted mismo, usted debe usar su cabeza. Usted debe pensar, usted debe identificar qué es lo que tiene ya muy desarrollado, qué es lo que le falta, uno tiene que trabajar, pero para dirigir a otros, usted debe usar su corazón. Cuando usted tiene un equipo de trabajo, usted debe comenzar a intimar. ¿Qué es intimar? O sea, es lograr entrar en el mundo del otro para hacerle sentir que usted le comprende, que hay un lazo fuerte de unión. Intimar se vuelve complejo cuando usted ya tiene una organización de 100 personas, de 150 personas, de 200 personas. ¿Qué es lo que hacemos entonces cuando lideramos un equipo tan grande? Construir un círculo íntimo. Y un círculo íntimo son esas personas que usted identifica que tienen un potencial de liderazgo en su organización, que van a ser multiplicadores, y usted crea un equipo de enfoque, usted crea un equipo élite, usted crea un equipo, llámelo como quiera, pero son esas 5, esas 6, esas 10 personas con las que usted tiene un mayor nivel de conexión, un mayor nivel de relación. Y cada uno de ellos, ¿qué tiene? Un círculo íntimo de 5, de 10, de 6, de 15 personas, y usted va logrando generar ese nivel de empatía a lo largo de su organización, intimando, conectando con un pequeño número de personas, que son personas con potencial, que son personas fuertes, y quiero que me entienda fuertes no en el sentido de rudos, sino fuertes en ese nivel de generar influencia e impacto en los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que a este nivel que usted conoce en Gano Excel, a este nivel que usted entiende el impacto global que podemos tener, debemos ser conscientes que en nuestra organización no todos son líderes, pero todos tienen un papel muy importante dentro de lograr los objetivos. Debemos identificar las personas que son líderes o que tienen potencial de liderazgo y con ellos crear ese círculo íntimo que nos permita multiplicar la influencia. Porque si usted se enfoca en alguien que tal vez no tenga ese nivel de influencia sobre los demás, que no logre ese impacto sobre los demás, la comunicación que usted tenga con él no va a bajar a otros niveles de la organización. Entonces, el círculo íntimo lo debemos de conformar con las personas adecuadas, ¿sí? Con las personas que logren ese nivel de comunicación a lo largo de la organización. Y todo lo podemos medir de acuerdo a la respuesta del liderazgo, porque hay 3 tipos de personas. Unos que entienden casi todo inmediatamente y funcionan con esto. Otros que son escépticos y no están seguros de lo que deben hacer. Y otros que comienzan negativos y esperan que el liderazgo desaparezca. Entonces, ¿qué 5 puntos debemos identificar en esas personas para conformar nuestro círculo íntimo?
quiero que le tome nota de esto, si quiere le tomo un pantallazo, pero esto es clave a la hora de usted conformar sus equipos élite, sus equipos de enfoque, sus equipos base, ese círculo íntimo con los que usted va a empezar a trabajar. Primero, personas que tengan un valor potencial, es decir, esas personas que se forman a sí mismos, esas personas que buscan videos, que buscan audios, que buscan capacitación todo el tiempo, que están tomando nota, que están educándose, que están esculpiéndose, que están formándose. Segundo, personas de valor positivo. Mire qué tan importante, personas de valor positivo, personas que le levantan la moral a la organización, que ven un equipo de trabajo con la moral bajita y tienen la capacidad de llegar y con ese nivel de energía levantarle toda la moral al equipo. Personas de valor personal, ¿cómo así? Que tienen la capacidad de levantar al líder, ¿sí? Porque los líderes a veces también tenemos esa nubecita negra encima de nosotros porque somos seres humanos. Y hay personas en tu círculo íntimo que tienen la capacidad de levantarte a vos, levantarte el ánimo, de sacarte de donde estés y volverte a posicionar en donde tienes la capacidad de influir en los demás. Cuarto, personas de valor productivo, esos que forman a otros, que tienen la capacidad de formar, que tienen la capacidad de entrenar a otros. Y 5, personas de valor comprobado, formadores de formadores, personas que forman a otros. Si usted logra identificar en su organización personas de valor potencial, personas de valor positivo, personas de valor personal, personas de valor productivo y personas de valor comprobado, con esos es que debe conformar su equipo de élite, con esos es que debe conformar su círculo íntimo. Ahora, revise si dentro de su equipo de élite, si dentro de su equipo de enfoque, si dentro de su círculo íntimo, las personas que tiene verdaderamente cumplen con alguno de estos 5 puntos. Y si no, qué bueno revisar quién más en esos downlines, de esos líderes que usted tiene hoy en su equipo de enfoque, si tienen alguna de estas 5 características. ¿Para qué? Para que no los deje como una rueda suelta, sino que pueda empezar a trabajar con ellos y multiplicar su nivel de influencia en la organización. Entonces, ¿en dónde debe usted pasar la mayor cantidad de tiempo en su organización? ¿Con quién debemos pasar la mayor cantidad de tiempo en la organización? Voy a silenciar un micrófono que está prendido. Nosotros debemos pasar la mayor cantidad de tiempo en nuestra organización de esta manera, un 90-10. ¿Qué es un 90-10? El 90% de nuestro tiempo debemos pasarlos con esas personas que nos ayudan a multiplicar el mensaje. Mire que a veces no entendemos cuáles son los niveles de comunicación y hay 6. Hay 6 niveles de comunicación y el más bajo son los correos electrónicos, los WhatsApp. Luego, igual las llamadas, el Skype, el face to face, y el nivel más alto de comunicación es a través de una comida. Entonces, mire qué importante que con esas personas que compartimos el 90% de nuestro tiempo, que son ese círculo íntimo, que son esas formas que nos ayudan a multiplicar nuestro nivel de influencia, ¿sí? Qué bueno poder compartir una comida, qué bueno poder conocer la casa de ellos, qué bueno poder intimar en tal nivel que se creen esas relaciones de amistad, esas relaciones de confianza, porque el 90% de nuestro tiempo se pasa siempre con el 10% de la gente. El 90% de nuestro tiempo se pasa con ese 10% de la gente que nos ayuda a multiplicar nuestro accionar. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de pasar tiempo con 5.000 personas que tenemos en la organización, porque no tenemos la capacidad de pasar tiempo con personas en otras ciudades y en otros países. Entonces, ese conformar ese círculo íntimo de la manera correcta, ese equipo élite, te va a ayudar a ti a que un mensaje importante pueda llegar a los últimos niveles de la organización sin perder el mensaje que querías transmitir. Ahora, ¿cómo empoderamos? ¿Cómo otorgamos poderes a los demás? ¿Cómo vamos generando ese nivel de tranquilidad, de empoderar a otro y tener la claridad de que el mensaje se va a mantener? Debemos encontrar a los líderes, formarlos, darles las herramientas, darles los recursos, la autoridad, la responsabilidad y luego soltarlos. Entonces, debemos ser dispensables en nuestra organización, que en algún momento que nosotros podamos desaparecer, entre comillas,
porque te fuiste de viaje 2 meses por Europa, porque te aislaste con tu familia en un retiro de cualquier forma y no tuviste comunicación con tu organización por 15 días, por 20 días, por 2 meses. Tú tienes líderes empoderados, tú tienes personas formadas, con recursos, con herramientas, con responsabilidad, que pueden empoderarse de la organización y garantizar que todo fluya. Lo que nosotros queremos en algún momento es que nuestro negocio no nos necesite, pero que siga rodando. Por eso tú no puedes ser la estrella de tu organización, tú no puedes ser la estrella de tu equipo, tú debes ayudar a otros a brillar de tal forma que puedan iluminar a los demás cuando tú no estés. Entonces, ¿cuál es la conclusión del espacio de hoy? Debemos conectar. ¿Con quién? Con los demás. Debemos intimar. ¿Con quiénes? Con pocos, con un círculo íntimo. Y debemos empoderar a quiénes, a los líderes. Debemos conectar con los demás. Debemos intimar con unos pocos, con nuestro círculo íntimo, y debemos empoderar a los líderes. ¿Y cómo identificamos a los líderes? Esas personas con esas 5 características. Entonces, hay un ejercicio que me gusta plantearles a las personas que ya lideran organizaciones, a las personas que ya tienen un equipo de trabajo base, y es preguntarles si... Uy, yo creo que se me va a apagar el computador. Dale un segundo. Sé que es un poco complejo hoy por la pandemia y por lo que estamos viendo, pero cuando podamos vernos nuevamente, yo quiero que haga una lista de los 5 líderes principales en su organización. 5 líderes principales en su organización. Si en este momento los tiene claros, si viven en la misma ciudad, qué bueno que pueda hacer el ejercicio conmigo. Apunte los nombres de los 5 líderes principales de su organización. Le voy a dar un minuto para que lo haga. Listo. Ya tienen todos los nombres de los 5 líderes principales de su organización. A ver, yo los leo en el chat. A ver, yo habilito aquí el chat de Zoom. Estoy viendo el chat de WhatsApp también. 5 líderes principales de su organización. ¿Listos? Ahora, en la columna del lado va a escribir, pilas con esto, ¿cuál es el color de las cortinas de la casa de esos 5 líderes? ¿Cuál es el color de las cortinas de la casa de esos 5 líderes? ¿De qué color son las cortinas de la casa de esos 5 líderes? Mire qué importante. Muy seguramente usted puede estar pensando, joder madre, yo no sé si tienen cortinas o persianas, yo no tengo ni idea porque nunca he estado en su casa. Sé que hoy es complejo porque estamos en confinamiento y estamos en pandemia, pero apenas podamos hacerlo, la tarea que usted tiene es ir a la casa de esos 5 líderes, sentarse en su sala, conocer a su familia, conocer sus realidades, empezar a intimar con esas personas a tal punto que usted conozca el color de las cortinas. De eso se trata. Programe reuniones de equipo, conozca a las personas de su organización y entre menos sillas tenga mejor, que la gente sienta esa capacidad de integrarse cuando podamos hacerlo nuevamente con todos los protocolos de bioseguridad, y si las hacemos de manera virtual, programe reuniones constantes. ¿Qué tal poder programar una reunión en donde sencillamente sepamos cómo está nuestro equipo de trabajo? Una reunión de 10 minuticos de recocha, de 10 minuticos de conversar, de 10 minuticos de ver cómo estamos, qué ha pasado con la familia, qué ha pasado en tiempo de confinamiento, y tener estos minuticos de pre-reunión, ¿cierto? Luego sí tener la reunión como tal, sea de programar agenda, sea de planear rangos, sea de tener el coffee, de tener el espacio de seguimiento, de tener lo que sea. Luego se van los invitados y tenemos un momentico de post-reunión. Entonces mire que estos 2 puntos antes y después de la reunión son los más importantes. La pre-reunión, de conversar, de tener espacio para recochar, de tener esos espacios de delfinear, muchachos. Delfinear es bueno de vez en cuando, echarse un chistecito con el equipo, molestar un rato, ¿sí? Y al final poder hacer ese análisis de la reunión, de cuáles son los puntos importantes que tocamos y de cómo vamos a continuar mejorando.
Entonces quiero cerrar con esta frase, equipo, y es que no importa lo que usted quiera hacer, ver, crear, compartir o experimentar en la vida, bien sea realizarse espiritualmente o ganar muchísimo dinero, ¿existe alguna otra persona que pueda ayudarle a alcanzar su objetivo más pronto o más eficazmente, o simplificarle el camino de un modo u otro? Y para enrolar a esa persona en su causa, hay que establecer una relación, ese lazo mágico que une a los individuos y los hace sentir compañeros. Tony Robbins, de Poder Sin Límite. Muchachos, todo se trata de crear relaciones. Absolutamente todos los negocios que nosotros hagamos se basan en relaciones. Absolutamente todo lo que logremos en la vida se basa en relaciones. Entonces, merece la pena el esfuerzo, merece la pena que pongamos energía en conectar con los demás, merece toda la pena que logremos cada vez aumentar ese nivel de influencia, entendiendo la influencia, ese nivel de empatía y de conexión con los demás. Si usted es como yo, es una persona tímida, es una persona que se le dificulta relacionarse con los demás, haga sencillamente el esfuerzo. Cada vez trate de tirarse un chistecito con los otros, de conocer a su familia, de conocer el nombre de sus hijos, el nombre de los papás y sencillamente construir relaciones duraderas, que no importa lo que pase, que no importa a dónde lleguemos, a un nivel de diamante corona, de triple diamante corona, lleguemos siempre con amigos, lleguemos siempre con personas por las cuales nos interesamos y les ayudamos a lograr sus resultados. Espero que tengan un feliz día, les mando un abrazo y nos vemos pronto.